Recording in progress. ¿Están de vuelta? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya, súper. Estamos aquí. Vamos con la última parte de este día sábado, de mucha información, pero espero que haya sido rica información y que les haya servido ahí para complementar lo que saben y lo que han ido estudiando durante este año de diplomado. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de el manejo médico del distrés. Como les comentaba muy bien Felipe en la mañana, el distrés es un síndrome y al ser un síndrome abarca múltiples órganos que empiezan a fallar con este síndrome, ¿no es cierto? Hay una respuesta inflamatoria sistémica que afecta a distintos otros sistemas. Muchos de nuestros pacientes hacen falla multiorgánica por la hipoxemia que ocasiona, ¿ya? Entonces, conocer cómo se maneja este síndrome, no solo desde el punto de vista del ventilador mecánico, sino que el general del paciente es fundamental para que nosotros también podamos sugerir terapias o sugerir nuestra intervención en estos pacientes. Bueno, para partir, este es un paciente con distrés, ya que está en posición prono, está intubado, conectado al ventilador mecánico, con ventilación protectora, modo volumen control, ¿ya? Con sistema de humidificación activa, como pueden ver ahí. También es una estrategia para disminuir el espacio muerto en estos pacientes, con múltiples drogas a través de infusión continua, como pueden ver ahí, hay relajante neuromuscular, esmerón y muchos otros fármacos, y tenemos esta monitorización permanente a la que tenemos sometido al paciente para ver qué está pasando, monitorización invasiva como una línea arterial que nos está entregando la presión arterial de este paciente en tiempo real, ya que muchas veces estos pacientes tienen alteraciones hemodinámicas, requieren de drogas vasoactivas, por lo tanto es fundamental tener la monitorización en línea, ¿ya? Y no solamente con manguito de presión que se programa cada cierto tiempo, sino que necesitamos saber qué está pasando con este paciente para poder titular de mejor forma las drogas que le estamos entregando. Y como ya vieron y ya estudiaron durante este mes, solo a modo de refuerzo, el distrés, recuerden que tiene un aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar que provoca inflamación y edema, ¿ya? Hay un aumento del tejido pulmonar no aireado que nos provoca o que nos altera la distensibilidad pulmonar, ¿ya? Entonces son pulmones con baja distensibilidad. Y hay un aumento del champ o del espacio muerto, ¿ya? Lo que me va a producir hipoxemia e hipercapnia en estos pacientes. Un poco para recordar, para saber por qué vamos a hacer todo lo que vamos a contar a continuación, ¿ya? Y dentro del manejo del distrés o de la falla respiratoria aguda, es clave que sepan, y eso es uno de los mensajes con los que queremos que se vayan en este módulo, que uno no puede tratar el distrés, ¿ya? Yo no tengo nada para tratar ese distrés y que ese distrés mejore, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer es darle tiempo a mi paciente para que el distrés siga su curso y mejore y atacar la causa que está ocasionando ese distrés, ¿ya? Por lo tanto, si la falla es una sepsis de foco pulmonar que me llevó a un distrés, yo tengo que tratar con antibióticos esa neumonía, por ejemplo. Si tengo una paciente con pancreatitis y por eso el paciente hizo un distrés extrapulmonar, yo tengo que tratar esa pancreatitis y darle tiempo a ese pulmón para que sane de la mejor forma, ¿ya? Entonces, para ganar tiempo, debo dar soporte a los sistemas, con ventilación mecánica al sistema respiratorio, con drogas vasoactivas al sistema hemodinámico, ¿no es cierto? Con terapia de reemplazo renal, por ejemplo, para el sistema renal. Debo cuidar que no hayan complicaciones que vayan a empeorar el estado del paciente, como por ejemplo úlceras por presión,
al tener al paciente inmóvil, sedado, ya TBP, acordémonos que el distrés tiene una condición que es procoagulatoria, por lo tanto los pacientes pueden tender a hacer más trombosis venosa, sumado a que el paciente está inmóvil, por lo tanto debemos tener precaución y evitar esta trombosis venosa profunda con movilización pasiva, con anticoagulación, etc. ¿Ya? Las neumonias asociadas a la ventilación mecánica también debemos prevenirlas. Y, como les decía, tratar la causa que motiva o que provocó este distrés y que nos lleva a estar en ventilación mecánica, pero la ventilación mecánica finalmente no es un tratamiento en sí, es solamente un soporte que da tiempo para que mejore la causa que nos gatilló este distrés y que nos llevó a ventilación mecánica. Bueno, no hay tratamiento etiológico para el distrés, ya lo mencioné, ya. Lo importante es lograr identificar y tratar qué está causando este distrés para poder tratarlo. Para eso nuestros pacientes deben entrar a UCI para estar bien monitorizados, para tener terapias avanzadas, para tener soporte ventilatorio si es que es necesario, ¿ya? Y la principal causa de muerte de nuestros pacientes es la falla multiorgánica debido a esta hipoxia refractaria que produce el distrés, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental darle soporte a los sistemas ventilatorios, a tener buena monitorización hemodinámica, como les decía, para poder titular las drogas vasoactivas, poder pesquisar si necesitamos incluir alguna droga, por ejemplo, inotrópica para mejorar el gasto cardíaco, terapia de reemplazo renal, etc. Y el manejo del distrés, entonces, abarca distintos aspectos, varios ventilatorios que vamos a ver en la siguiente clase y varios más generales que vamos a ir revisando ahora. Ya hay distintas guías que hablan del manejo del paciente con distrés, principalmente siempre enfocado a la parte respiratoria. Y en cuanto al manejo ya más médico, más general, este está en desarrollo aún. Como pueden ver acá, estos son varios estudios que han salido en los últimos 25 años, ¿ya? Donde tenemos estudios que tienen muy buena evidencia en el manejo del distrés, como son estos azules, donde hay estudios clásicos, ¿ya? Y aquí vamos a hablar un poquito de quizás estudios más antiguos, pero que son clásicos porque marcaron un quiebre en cómo manejar los pacientes con distrés, ¿ya? Como son el ARMA Trial, que es este estudio que habla de que el paciente se debe tratar con BTs bajos, ¿ya? Tenemos el estudio FACT, que habla de que estos pacientes se deben manejar con un manejo conservador de fluidos, más en una variante seca, ya más que administrarles volumen libremente, sino que siempre deben estar más en un balance hídrico más neutro o negativo, ya que debemos tenemos muy buena evidencia en el tratamiento de estos pacientes con posición prona, ya con el estudio PROSEBA. Y luego tenemos otra literatura que ya tiene evidencia, tiene buenos resultados, pero que muchas veces hay otros estudios que cuestionan un poco estos resultados, así que es como una evidencia indeterminada aún, como es el uso del PIP, el uso de nutrición enterotrófica, el uso de bloqueo neuromuscular, ¿ya? Así que vamos a ir desarrollando todas estas terapias, ¿ya? En cuanto a qué es lo que nos sugiere la literatura. Vamos a partir con el manejo de fluidos en estos pacientes que tienen muy buena evidencia, ¿ya? Donde el clásico es este estudio FACT, que nos habla de que la lesión, bueno, como vimos, la lesión pulmonar por el distrés, ¿cierto?, lleva inflamación y edema, ¿ya? Y si a este paciente le agregamos volumen,
¿qué va a pasar? Vamos a empeorar y aumentar ese edema pulmonar. Por lo tanto, en este estudio se tomó un grupo con intervención, que tenía una estrategia conservadora donde los pacientes se manejaban con un balance neutro, y el otro grupo era un grupo que tenía una estrategia más liberal, es decir, toleraban balances hídricos positivos, llegando a tener pacientes con balances hídricos de más o menos 7 litros a la semana, ya balances positivos de hasta 7 litros. ¿Ya? Entonces, a estos pacientes les administraban fluidos y iban viendo en base a monitorización a través de presión venosa central, a través del catéter venoso central y presión de oclusión de la arteria pulmonar y gasto cardíaco, junto con la cantidad de orina que tenían los pacientes, y fueron monitorizándolos. ¿Ya? Encontraron que no hubo efecto en la mortalidad de los pacientes, es decir, no morían más por tener una terapia más liberal en cuanto a fluidos, pero sí, cuando se manejaban más en una variante seca con balance neutro, los pacientes tenían menos líquido a nivel pulmonar, por lo tanto mejoraba la oxigenación, requerían menos transfusiones sanguíneas, estaban menos días en ventilación mecánica y por ende menos días en la UCI también. ¿Ya? Y es por estos resultados que se sugiere el uso de esta terapia más en la variante seca de los pacientes, ya siendo más conservadores en la administración de fluidos, porque disminuye los días de ventilación mecánica y los días de UCI de nuestros pacientes. Hay otro estudio, ¿ya?, que aparte de tener una estrategia más conservadora en cuanto a la administración de fluidos, ¿ya?, a los pacientes utilizaban diuréticos, especialmente furosemida, ¿ya?, y el volumen se lo administraban al paciente en base a albúmina. Y aquí encontraron que sí había mejoras en la oxigenación, lograban mantener un balance hídrico más neutro y tenían mejoras en la hemodinamia también de los pacientes. ¿Ya? Así que también está recomendado el uso de diuréticos en los pacientes y administración de fluidos o líquidos en base a albúminas, que también beneficia a los pacientes, ya que con esto logramos mantener un balance hídrico más neutro. Por lo tanto, el manejo de fluidos en los pacientes debería ser idealmente después durante al menos 12 horas desde que el paciente ya está estable, ¿ya? Antes tenemos que hacerlo sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces hay que administrarle volumen, terapia, etcétera, que necesiten, ¿ya? Siempre tratar de elegir más la albúmina que otros fluidos, ¿ya? Idealmente guiar las terapias de líquidos con catéter venoso central, con la presión venosa central. Si tenemos un catéter PAICO, que ya lo han visto en las otras clases, guiarnos con el ELWI, que nos habla de cómo está el agua extravascular también, para que toda esta agua, que este líquido que le estamos dando al paciente para reanimarlo, no se nos vaya al pulmón y no aumentemos el edema ni el distrés. ¿Ya? Siempre seguir algún protocolo que tenga la institución en base a cómo administrar los fluidos, ¿ya? Y tener siempre en consideración que un paciente que está siendo tratado desde una variante más seca, con balances hídricos neutros o negativos, va a tener menos días de ventilación mecánica y días de UCI. Por lo tanto, es fundamental que nosotros como kinesiólogos siempre estemos mirando en las tablas de enfermería cómo está el balance hídrico de nuestros pacientes, sobre todo si quizás estamos en una etapa donde ya el paciente pasó la etapa tan aguda y queremos quizás empezar a despertarlo. Es fundamental para que ese paciente pueda respirar de forma más espontánea, no tenerlo lleno de agua y con ese pulmón lleno de edema, porque
lo más probable es que eso sea una sobrecarga para el sistema respiratorio de nuestro paciente, no va a tener un correcto intercambio de gases. Si es que esto es así, entonces también puede ir en nosotros como sugerencia, de repente si está muy pasado de aguas ese paciente, sugerir tratar de llevarlo a una variante más seca. Otra de las estrategias médicas que tenemos para ayudar a nuestros pacientes con distrés es el uso de bloqueadores neuromusculares. ¿Ya? Sabemos que el distrés es una inflamación, ¿cierto? Hay muchos factores proinflamatorios dando vuelta que llegan al pulmón, pueden ser pulmonares o extrapulmonares que llegan al pulmón a inflamarlo, por lo tanto estos pacientes van a tener un aumento del metabolismo, ¿ya? Y al tener aumento del metabolismo tienen mayor consumo de oxígeno, pero también más producción de CO2, y si eso le sumamos que estos pacientes deben ser ventilados con BTs bajos, ¿no es cierto?, aumentamos y potenciamos esta hipercapnia. Y esta hipercapnia va a hacer que se estimulen los centros respiratorios, ¿no es cierto?, del cerebro y van a generar mayor impulso ventilatorio y el paciente va a tratar de respirar más, ¿cierto?, BTs más altos, FRs más altas para barrer este CO2, lo cual nos va a llevar a tener pacientes posiblemente asincrónicos en el ventilador mecánico, ¿ya? Y que puedan tener algún tipo de daño pulmonar como barotrauma o volutrauma por presiones excesivas o volúmenes excesivos, ¿ya? Y aquí está el por qué el bloqueo neuromuscular nos puede ayudar, ya que al tener relajado el músculo liso, ¿ya? Y músculo estriado, el músculo respiratorio, nos va a hacer que este paciente no tenga este esfuerzo respiratorio y así disminuir las asincronías que nos pudieran generar daño, ¿ya? Y se cree que puede tener un rol en cuanto a disminuir la respuesta proinflamatoria si se utiliza en etapas bien agudas, pero eso todavía está en estudio, ¿ya? ¿Cómo funciona el bloqueo neuromuscular? Como su nombre bien lo dice, bloquea la conexión entre el nervio y el músculo, ya actúa a nivel de la placa motora, bloqueando la transmisión del impulso nervioso en esta unión neuromuscular, por lo tanto va a anular, ¿cierto?, la activación de los receptores postsinápticos de la placa motora, impidiendo que le llegue la información al músculo y el músculo se pueda contraer. Tenemos dos grandes familias de bloqueadores neuromusculares, los despolarizantes y los no despolarizantes. Los despolarizantes tienen una acción más rápida, ¿ya? Y se ocupan principalmente para la intubación de los pacientes, tienen acciones más cortas y más rápidas, y los no despolarizantes son los que ocupamos nosotros en nuestras unidades de paciente crítico, porque se unen al receptor postsináptico, impidiendo la acción de la acetilcolina, por lo tanto su acción también es un poquito más a largo plazo, ya tienen una mayor duración que los despolarizantes, ¿ya? Y aquí están todos los que ocupamos nosotros habitualmente, el rocuronio o el esmerón, el cisatracurio, ya que son unos de los más clásicos que usamos en nuestros pacientes. ¿Y qué dice la literatura en cuanto al uso de bloqueo neuromuscular? El estudio clásico que tenemos en este tema es el Acurasis de Loren Papazian, ya que tomó más de 300 pacientes con distrés, con PAFIs menores a 150, es decir, distrés de moderado a severo, ¿ya? Y los puso en un grupo con relajo neuromuscular, en el caso del estudio el cisatracurio, y el grupo placebo durante 48 horas, ¿ya? Y encontraron que el grupo que ocupó relajo neuromuscular tuvo menor mortalidad a los 90 días, ¿ya? Y este grupo tuvo menos tiempo en ventilación mecánica, ¿ya? Y no hubo diferencias en el desarrollo de debilidad quirianusi. Por lo tanto, al parecer, el bloqueo neuromuscular no es un factor pro debilidad quirianusi y nos ayuda a disminuir la mortalidad de nuestros pacientes y tener los menos días en ventilación mecánica, ¿ya? Aquí podemos ver
aquí en el gráfico de sobrevida, como los pacientes con cisatracurio sobrevivieron más. Y si a esto le hacemos un doble clic aquí y vemos más en detalle los pacientes con PASI menor a 120, es decir, distrés severo, estos pacientes mueren mucho menos, tienen mejor sobrevida, ¿ya? Diferencia que no es tan clara cuando la PASI es más alta, ¿ya? Por lo tanto, el gran beneficio del bloqueo neuromuscular es en pacientes con distrés de severo a moderado, ya principalmente más tirado hacia la PASI cerca de 100. Y bueno, este estudio nos marcó aquí el año 2010, el antes y después, y todos empezaron a ocupar bloqueo neuromuscular en sus pacientes, ¿ya? Y ¿por qué la evidencia todavía no es tan clara y dice que hay que ir con cautela y no te dice siempre que ocupes bloqueo neuromuscular, sino que está ahí como la sugiere, pero no de forma tan fuerte, porque luego, el 2019, salió este otro estudio, el estudio Rose, ¿ya? Donde se tomaron 1000 pacientes con distrés de moderado a severo, y en este estudio no encontraron diferencias en la mortalidad en los pacientes que recibieron relajante neuromuscular versus los que solo recibieron sedación, ¿ya? Entonces, aquí empezó a quedar la duda de si era tan bueno el relajo neuromuscular, porque en este otro estudio no se encontraron resultados tan significativos. Pero aquí hay algo que hay que tener en consideración, porque a diferencia del estudio que les mostré anteriormente de la Curasis, aquí en este estudio los pacientes recibieron PIP alto, no estuvieron tanto en prono, ¿ya? Y los pacientes que estuvieron con sedación profunda fueron solamente los pacientes del grupo intervención. Por lo tanto, hay otros factores que podrían haber hecho que estos pacientes murieran un poco más y no encontrar diferencias estadísticamente significativas en cuanto a que el grupo con relajo neuromuscular muriera menos que el grupo con sedación, ¿ya? Por lo tanto, la evidencia es contradictoria, pero hay evidencia que respalda el uso de esta terapia, ¿ya? Y lo que dicen las guías es que no debe usarse de forma rutinaria en todos los pacientes, pero que podría ser beneficioso en algunos pacientes con distrés grave, como vimos, con hipoxemia refractaria, que presenten asincronías paciente-ventilador, ¿ya? O que tengan alto riesgo de barotrauma. Así que esos son los dos grandes estudios que nos han marcado en cuanto a este tema. Así que esto es información que se está constantemente actualizando. Como ustedes ven ahí, siempre está saliendo información nueva en cuanto a estudios, pero por el momento el relajo neuromuscular es una estrategia muy usada, con buena evidencia, que gracias a este estudio Rose está un poquito cuestionada, y por eso tenemos guías que la sugieren, pero con ciertas consideraciones. Así que eso es fundamental a saber aquí, pero tampoco encontraron malos resultados, solamente encontraron que no hay diferencias entre usarlo o no usarlo, ¿ya? Pero no hay malos resultados en esto. Y bueno, ¿en quiénes se ocupa entonces el bloqueo neuromuscular? Pacientes, como les decía, distrés moderado a severo, PASI menor a 150, que requieran alta FiO2 alto porcentaje de FiO2, ¿no es cierto?, que tengan hipoxemia refractaria, y no utilizarlo por más de 48 horas ya del inicio del manejo del distrés, porque si no, ya este paciente ya tiene daño si es que lo ocupamos después de 2 días de que el paciente está siendo ventilado, ya va a haber tenido daño por asincronía, por barotrauma, volutrauma, etc. Ya no hay consenso en qué fármaco ocupar para relajar a los pacientes, ¿ya? Y se recomienda usarlo por 48 horas y en administración continua,
ya no estar relajando y quitando, sino que el efecto sea en un tiempo, cosa de que el paciente realmente tenga un descanso pulmonar por 48 horas. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe, todo bien. Súper. En cuanto al uso de corticoides, ya algo también les habló Felipe en la mañana, de que nuestros pacientes con distrés se tratan con corticoides. El distrés es una patología inflamatoria, ¿ya? Por lo tanto, el corticoide debería ser una buena estrategia a utilizar con estos pacientes, ¿ya? Pero los resultados no han sido concluyentes en cuanto a mortalidad con el uso de corticoides en estos pacientes, ¿ya? Pero aquí también les hago una salvedad, los estudios que se han hecho con corticoides no hablan de que han tenido una estrategia ventilatoria protectora o no la han usado, ¿ya? Por lo tanto, hay un factor extra ahí que se le suma a manchar un poquito los resultados de estos estudios, ya que igual hay varios, esto es multifactorial, por lo tanto, si solamente damos corticoides sin considerar, por ejemplo, una estrategia ventilatoria protectora a nuestros pacientes, igual vamos a tener aumento de la mortalidad en ellos, ¿ya? Esto es al final es un conjunto de estrategias que debemos adoptar en los pacientes, ¿ya? Los estudios que han probado corticoides sistémicos en los pacientes con distrés han encontrado algunos eventos adversos donde la hiperglicemia es uno de los más comunes, pero es una hiperglicemia transitoria, ya son 36 horas después de la administración del primer bolo, después ya no, y bueno, muchos de nuestros pacientes por estos corticoides hacen estas hiperglicemias que con insulina se pueden controlar, por eso a nuestros pacientes de UCI siempre se les debe estar midiendo la glicemia, ¿ya? Porque es muy común que tengamos esta complicación, que no es una complicación grave, ¿ya? Y lo otro es que los corticoides no se asocian con mayor debilidad muscular en nuestros pacientes o con complicaciones como hemorragias gastrointestinales o infecciones nosocomiales, que es lo que también se podría pensar. Así que no hay complicaciones graves en esto. Y lo que sí, todavía no se demuestra con resultados muy contundentes que esta terapia tenga beneficios en la sobrevivencia de los pacientes, ya donde hay un estudio que estudió especialmente la hidrocortisona, ya, y no hay resultados estadísticamente significativos en cuanto a sobrevivencia de los pacientes con esta terapia, ¿ya? Esto se está estudiando hace mucho tiempo, este estudio es del año 2006, que es uno de los estudios clásicos en corticoides, donde aquí se estudió la metilprednisolona, ¿ya? Y aquí no encontraron diferencias en cuanto a la mortalidad de los pacientes, ¿ya? Cuando la metilprednisolona se iniciaba después de 2 semanas de aparición del distrés, ¿ya? Así que igual se empezaba más tarde, así que no se encontraron diferencias en cuanto a la mortalidad, como pueden ver ahí también en el gráfico. Pero, a pesar de estos estudios que no son muy concluyentes, ¿ya? Igual las sociedades de cuidados intensivos sugieren el uso de corticoides, ya que hay estudios donde se habla de que disminuye los días de ventilación mecánica y de igual forma la mortalidad cuando se ocupa en pacientes con distrés de moderado a grave, ¿ya? Aquí este estudio, el de Exaali, comparó la metilprednisolona, la hidrocortisona y la dexametasona, ¿ya? Y todos apuntan a que la metilprednisolona tiene mejores resultados, ya, que los otros, pero al final la administración temprana de estos corticoides, ya dentro de los 14 días del inicio del distrés, siendo moderado a grave, podría reducir la mortalidad y la ventilación mecánica, ¿ya? Pero
Todo esto, como les digo, sin resultados muy concluyentes y con mucha diversidad en los resultados que muestran los estudios, ¿ya? A pesar de eso, las guías sugieren el uso de corticoides, principalmente la metilprednisolona, ya que por la fisiopatología del distrés sabemos que es una patología inflamatoria que se podría ver beneficiada con esta terapia. Hay otra estrategia, se ocupa poco, ya, pero también es una estrategia que está disponible para el manejo de nuestros pacientes con distrés, que son los vasodilatadores inhalados. No sé si les ha tocado ver alguna vez algún paciente con óxido nítrico. Yo no, pero sí lo cacho. ¿No? Ya, el óxido nítrico es un vasodilatador ya que se entrega de forma inhalada, por lo tanto tiene su acción en los capilares pulmonares. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Vasodilatamos los capilares pulmonares, por lo tanto el flujo sanguíneo se va a ir a las unidades alveolares más ventiladas, porque ahí es donde está llegando el fármaco. Si tengo un alveolo colapsado, el óxido nítrico no va a llegar a ese alveolo, por lo tanto no va a pasar al capilar para que se vasodilate. En un alveolo bien ventilado, llega el óxido nítrico, llega al capilar pulmonar y ese capilar pulmonar se vasodilata, por lo tanto redireccionamos el flujo sanguíneo a estas zonas mejor ventiladas, por lo tanto mejoramos la perfusión y con eso mejoramos la relación B-Q. ¿Ya? Suena muy bonito y maravilloso porque al final estamos haciendo más eficiente este pulmón, dejando sin perfusión las zonas no ventiladas. ¿Ya? Pero el problema que tenemos acá es que el efecto es solamente por un tiempo muy acotado, ¿ya? Y los estudios finalmente no han encontrado buenos resultados en cuanto a la supervivencia, a la sobrevida de los pacientes con esta terapia, ¿ya? Es una terapia cara, ¿ya? No se recomienda su uso de forma rutinaria, ¿ya? Sino que, como es un efecto a corto plazo, solo se recomienda si es que para darnos un poco más de tiempo, si es que necesitamos, por ejemplo, conectar a nuestro paciente a ECMO y no tenemos disponible el equipo o tenemos que trasladar al paciente y no tenemos ECMO en nuestro centro, ¿ya? Sino que como un puente a alguna otra terapia. ¿Ya? Como les decía, es muy potente vasodilatador endógeno, que se administra por vía inhalatoria. Ya en el circuito del ventilador mecánico se adiciona una línea que trae este óxido nítrico. Ya se ocupa mucho en la hipertensión pulmonar y en la hipoxemia refractaria con falla derecha. Ya ese es uno de los principales usos que tenemos en UPC, en pediatría también se ocupa mucho para la hipertensión pulmonar. ¿Ya? Y como les decía, disminuye el champ y al disminuir el champ pulmonar mejora la PAF, ¿ya? Aquí podemos ver cómo es el efecto de este óxido nítrico. Aquí tenemos la PO2 y los días de terapia. Como pueden ver, el primer día hay un gran efecto de mejora de la oxigenación en el paciente, pero este efecto se va perdiendo al paso de los días. Entonces, entre el primer y segundo día tenemos el mayor efecto de esta terapia y después ya se pierde, ¿ya? Y no hay gran diferencia en el PIB que necesita el paciente para mejorar su oxigenación. Y como también les mencioné, no tiene buenos resultados en relación a sobrevida, a días sin ventilación mecánica. Ya no hay diferencias estadísticamente significativas porque el efecto es muy a corto plazo. Y como para resumir un poquito lo que estábamos hablando, esto es lo que hablan las guías en cuanto al manejo farmacológico del distrés, donde el relajo neuromuscular va a disminuir la mortalidad, pero la recomendación, como les decía, no es tan contundente porque hay estudios que no han mostrado tan buenos resultados, ¿ya?
Entonces la recomendación de las guías es más bien débil y en pacientes con distrés de moderado a severo. El uso de corticoides también mejora la mortalidad, pero también con recomendación condicional, porque como vimos, no hay tampoco resultados concluyentes en ningún estudio que me hable de que un corticoide sí o sí va a disminuir la mortalidad de nuestros pacientes, ¿ya? Y las guías sugieren que se ocupen pacientes con PASI menor a 200, distrés moderado, ¿ya? Y dentro de los primeros 14 días de distrés, ¿ya? Y el resto de las terapias farmacológicas que se les puedan ocurrir no tienen ninguna recomendación porque no hay evidencia que las respalde, como son el óxido nítrico, las prostaciclinas, el uso de aspirina. Se habló mucho en el COVID y en el distrés por COVID del uso de vitamina C, ¿ya? Nada de eso tiene evidencia aún que los respalde, ¿ya? También se ha hablado un poco de adicionar surfactante a los pacientes con distrés para potenciar la remodelación de este parénquima, pero tampoco hay resultados que lo respalden. Otra terapia médica ya que tenemos con nuestros pacientes con distrés es la oxigenoterapia, ¿ya? Y yo creo que siempre nos hemos preguntado cuál es la saturación meta que debemos tener con nuestros pacientes con distrés, ¿ya? Hay varios estudios que han buscado respuesta a esta incógnita, ¿ya? Aquí hay dos que son los más importantes, el Oxygen ICU y el LOCO2, ¿ya? Donde el primero, el Oxygen ICU, buscó evaluar la respuesta de una oxigenoterapia más conservadora, ¿ya? Buscando PO2 entre 70 y 100 con saturaciones de 94 a 98%, y con otro grupo que era de oxigenoterapia convencional, ya donde se buscaban PO2 sobre 150 con saturaciones lo más cercanas al 100%, ¿ya? Siempre hemos escuchado que mucho oxígeno también puede provocar daño, ¿cierto?, a nuestros pacientes por la liberación de radicales libres que podrían ocasionar algún daño a nuestros pacientes. Por lo tanto, saturaciones del 100% no deberían ser nuestra meta. Y este estudio aquí buscó ver qué era mejor, ¿ya? Una terapia más conservadora versus algo más convencional con saturaciones más cercanas a 100. Y encontraron que la mortalidad de estos pacientes en la UCI fue mucho mayor en el grupo de oxigenoterapia convencional, es decir, los que buscaban una meta de oxigenación mucho mayor, ¿ya? Aquí podemos verlo también en el gráfico, cómo sobreviven más los pacientes con una terapia más conservadora, con PO2 entre 70 y 100 milímetros de mercurio. Y el otro estudio que existe es el LOCO2 del año 2020, ¿ya? Donde aquí buscaron algo similar, pero ellos aquí tomaron como oxigenoterapia conservadora PO2 mucho más bajas, ¿ya? 55, 70 y saturaciones cerca de los 90, versus oxigenoterapia liberal, que tenía metas de PO2 entre 90 y 105, muy similares a las del grupo del estudio anterior, con saturaciones sobre los 96%, ¿ya? Y este estudio se tuvo que parar. Después de 200 pacientes enrolados, tuvieron que parar el estudio por temas éticos, ya que vieron que a los 90 días se estaban muriendo mucho más los pacientes del grupo conservador, los pacientes que estaban siendo tratados con metas de PO2 y saturación más bajas, ¿ya? Entonces, como pueden ver acá en el gráfico, los pacientes tratados con menor cantidad de oxígeno para metas de oxigenación más bajas morían más
que los pacientes que buscaban metas de 90 a 100 de PO2, ¿ya? Y los pacientes estaban empezando a hacer complicaciones por la hipoxemia, ¿ya? Encontraron 5 isquemias mesentéricas en estos 200 pacientes. Por lo tanto, este estudio se tuvo que parar y sugerían buscar siempre metas de PO2 cercanas a 100, ya, para así evitar mayor mortalidad, lo que va un poco de la mano con lo que nos dice el estudio Oxygen ICU, donde también nos dicen que debemos buscar metas de PO2 cercanas a 100 con saturaciones entre 95 y 98, 94 y 98. Otro factor fundamental ya a tener en mente cuando hablamos de nuestros pacientes críticos es la nutrición, ¿ya? Nuestros pacientes con distrés tenemos que darles nutrición en algún momento o los dejamos sin nutrición durante los primeros días, ¿ya? Esa es la incógnita que buscó responder este estudio, el estudio DEN, que es uno de los más conocidos en cuanto a nutrición en los pacientes con distrés, ¿ya? Que buscó evaluar el efecto de alimentación enteral con un bajo volumen trófico, ¿ya? Hasta los 6 días de distrés, ¿ya? Y separaron este grupo de pacientes con distrés en pacientes a los que les daban un bajo aporte calórico y otros con mayor aporte calórico, ¿ya? Y encontraron que no hubo diferencias estadísticamente significativas en los días libres de ventilación mecánica, en la mortalidad o en complicaciones que pudieran presentar estos pacientes. Pero los pacientes que tuvieron mayor aporte calórico recibieron más prokinéticos, ya tuvieron más complicaciones gastrointestinales, entonces necesitaron más prokinéticos, tuvieron más residuos gástricos por la sonda nasogástrica, presentaron vómitos y tuvieron constipación, ¿ya? Por lo tanto, podríamos pensar que un alto aporte calórico no es beneficioso para estos pacientes, pero un bajo aporte calórico va a atenuar el catabolismo proteico secundario a esta respuesta proinflamatoria que están teniendo los pacientes. Por lo tanto, mantener una nutrición trófica, que son pocas calorías, pero, o sea, mantener algún tipo de nutrición, aunque sea con pocas calorías, va a tener buenos efectos, ¿ya? Para preservar la alimentación del epitelio intestinal, estimular las secreciones de las enzimas intestinales, mejorar la función inmune, ¿ya? Que viene mucho de las células intestinales, y prevenir la translocación bacteriana que se pudiera ocasionar por la falta de alimentación, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener mejores resultados si tenemos más del 50-65% del objetivo calórico ya al tercer día de distrés de nuestros pacientes, ¿ya? ¿Y cómo podemos medir cuántas calorías necesita nuestro paciente? Lo vieron con Rodrigo, ya, donde podemos a través del consumo de oxígeno y la producción de CO2 calcular el consumo metabólico de nuestros pacientes y con eso poder ajustar la nutrición de nuestros pacientes críticos, no para que se nutran y generen más músculo, ¿no es cierto?, sino que para mantener una mínima cantidad de calorías para tener los beneficios de esta ocupación intestinal, ¿no es cierto?, y así evitar una serie de complicaciones que podríamos tener por el desuso del sistema digestivo. En cuanto a la sedación, ¿ya? Es distinta al bloqueo neuromuscular, ¿no es cierto? Ya vieron en el módulo 1, sí, el módulo 1 tuvieron una clase con la Nati Dreiser, que es químico farmacéutica, donde les habló
harto de esto, pero un poquito reforzarles que en el paciente con distrés no existen estudios que comparen cuál es el nivel óptimo de sedación que deberían tener nuestros pacientes. Ya se sugiere mucho la sedación ligera, con énfasis principalmente en la analgesia para la tolerancia al tubo orotraqueal, ¿ya? O si es que el paciente tuviera algún otro dolor por esta inmovilidad. Idealmente utilizar fármacos de vida media corta, como es el propofol, que yo lo corto y el paciente despierta rápidamente, ¿ya? Pero el propofol no es analgésico, así que al propofol le debemos sumar algún sedanalgesia, como por ejemplo el fentanil, que se ocupa mucho en los primeros días de ventilación mecánica, ¿no es cierto? Y ya cuando ya estamos pensando en despertar al paciente, debemos sacar el fentanil porque puede tener algún efecto por ser un opiáceo, ¿no es cierto?, en el patrón respiratorio de nuestro paciente. Existe el patrón opiáceo, que es una respiración con volúmenes bien grandes, con frecuencias respiratorias bajas, ¿ya? Entonces son pacientes que pueden respirar 800 ml, 7 respiraciones por minuto, y eso lo provoca el fentanil, por lo tanto es bueno durante los primeros días de ventilación mecánica. Ya después este debería ser cambiado por otra sedación cuando ya queremos despertar a nuestros pacientes. Y cuando ya estamos en una etapa ya más de despertar, idealmente utilizar alguna analgesia, o sea, alguna sedación que también nos permita tener a este paciente un poco más despierto, como podría ser la dexmetomidina o Precedex, ya que se conoce mucho por el nombre de la farmacéutica, ya el Precedex, que tiene un efecto sedante sin tener efectos sobre el drive respiratorio, ¿ya? Y también tiene un pequeño efecto calmante en los pacientes, ansiolítico, ¿ya? Entonces nos ayuda mucho a tener al paciente sedado en una etapa más de despertar, ¿ya? Idealmente tratar de evitar las benzodiazepinas, como por ejemplo el midazolam, porque provocan ahí un poco de alucinaciones en los pacientes, entonces después cuesta un poco el despertar, ¿ya? Y hay estudios que han encontrado que pacientes muy sedados, manejar pacientes con sedación profunda, aumenta la mortalidad, ¿ya? Por eso se sugiere tener a los pacientes con sedación más bien ligera, ¿ya? Pero esto es en una etapa un poquito ya más avanzada de la ventilación mecánica, porque como vimos en la etapa más aguda necesitamos un paciente bien sedado, con relajo neuromuscular, ¿cierto?, para disminuir el trabajo respiratorio y las asincronías que pudieran lesionar el pulmón. Eso, no sé si tienen alguna duda, chicos. No, claro, harta información, profe. Es harto, sí, ¿ya? Pero es harto y ahí algo de esto lo vamos a ver mañana en las presentaciones. Tenemos la presentación de bloqueo neuromuscular mañana, así que ahí lo vamos a ir reforzando también, ¿ya? Y esto es una pincelada de todo lo que hay que mirar en los pacientes con distrés, y que no es solo la ventilación mecánica lo que nos tiene que importar. Vamos entonces, si no hay más dudas.